Buenos días, mi nombre es Randy Fernández Palomino, del doctorado en Ciencias e Ingeniería Estadística. Voy a presentar el trabajo del taller de inferencia causal titulado Crédito formal y productividad de las microempresas peruanas, evidencia de panel y solicitantes rechazados. La exposición tiene 5 partes: la pregunta causal y los objetivos, el vacío que el proyecto aborda, los aspectos centrales del diseño y los resultados, las conclusiones y las mejoras pendientes, y finalmente dónde está todo el material que es público. Las microempresas concentran más del 98% de las unidades productivas formales del Perú y cerca del 60% del empleo privado, pero su productividad laboral es una fracción de lo que registran las empresas grandes. Entre las explicaciones de esta brecha, el acceso restringido al financiamiento aparece de forma persistente, y sobre la idea se han construido programas públicos de inclusión financiera con un costo fiscal considerable. La pregunta que motiva este trabajo es directa: ¿cuánto aumentaría la productividad de una microempresa que hoy no accede al crédito si lograra acceder? Formalicemos sea y sub i el logaritmo de la productividad laboral de la microempresa y t sub i la variable binaria que vale 1 si la empresa obtuvo el crédito formal y 0 si no lo obtuvo. El marco de los resultados potenciales define dos cantidades: y de 1, la productividad que esa empresa tendría con crédito, y y de 0, la que tendría sin él. El parámetro de interés tau es la esperanza de la diferencia entre ambos. El problema fundamental de la inferencia causal es que para cada empresa observamos solo uno de los dos resultados potenciales. Nunca vemos la misma empresa con y sin crédito al mismo tiempo. Por eso necesitamos un grupo de comparación. Y aquí aparece el obstáculo central, que es el que le estructura todo el trabajo. Miren el diagrama: existe una variable U que podemos llamar habilidad empresarial, que no observamos. Esa U afecta la probabilidad de obtener crédito, porque un empresario más capaz prepara mejor su solicitud y tiene mejor historial. Y afecta también directamente a la productividad. Cuando comparamos empresas con y sin crédito, estamos mezclando el efecto del crédito con la diferencia de habilidad. Esa es la puerta trasera que hay que cerrar. Objetivos que de aquí se desprenden 4 objetivos específicos. Primero, construir un grupo de comparación creíble que aísle el efecto del financiamiento de la selección por demanda. Segundo, contrastar el resultado con estrategias de identificación alternativas cuyos supuestos no estén anidados, es decir, que puedan fallar por razones distintas. Tercero, acotar el efecto mediante identificación parcial cuando los supuestos de ignorabilidad no sean defendibles. Y cuarto, auditar la validez de las variables antes de estimar, que resultó ser mucho más importante de lo que anticipaba. El vacío que aborda el proyecto es lo siguiente, ¿no? Aborda 3 vacíos distintos. El sustantivo: la literatura peruana ha documentado con detalle la estructura del mercado microfinanciero, economías de escala, competencia, poder de mercado en los trabajos de Aguilar y Portilla, y los determinantes del acceso, como en Torero y File, sobre titulación de propiedad, pero rara vez el efecto del acceso sobre la productividad de las unidades atendidas, y casi nunca con diseños que traten la selección. La metodología: la estrategia dominante en esta literatura, instrumentar el acceso con la distancia a instituciones financieras, se sigue empleando sin verificar que el instrumento sea relevante. Este trabajo la somete a prueba y documenta su fracaso. Y el instrumental: varias variables financieras del ENAO se usan mal en la práctica aplicada, las que audité contra el cuestionario original del INEI.
Este es el hallazgo metodológico del trabajo y quiero detenerme en el diseño original. Contempla instrumentar el acceso al crédito con la distancia geográfica a la sede histórica de la caja municipal más cercana. La lógica es sólida. Las cajas fueron creadas por resolución municipal entre 1982 y 1992, décadas antes del periodo de estudio, de modo que su ubicación es predeterminada respecto a la productividad actual. Calculé distancias de Haversing desde los centroides de los 1874 distritos del país. El instrumento falla en 3 pruebas. La primera etapa es débil. El estadístico F parcial alcanza 2,82 y muy por debajo del umbral convencional de 10. Y el coeficiente tiene signo invertido. Más distancia se asocia con más crédito, no menos, desagregando por año. Nunca supera 7,83. Pero la prueba decisiva es otra y la permite la propia encuesta. La pregunta P558F1 indaga la razón principal para no tener productos financieros y entre sus opciones está: las instituciones financieras están muy lejos. Si la distancia fuera en fricción relevante, debería predecir esa respuesta. El coeficiente es estadísticamente nulo, con un estadístico T de menos de 1,22 y de hecho apenas entre el 0,3 y el 0,45% de las microempresas cita la lejanía como motivo. La interpretación no es que los datos fallen, es que el mecanismo dejó de existir. En el Perú de 2020 a 2023, con la red de agentes corresponsales y la banca digital y la distancia física a una sede fundada en los años 80, ya no es una barrera de acceso. Lo reporto porque la estrategia se sigue usando en la literatura regional sin esa verificación. El tercer vacío es de medición. Y me detengo solo en el primer caso porque es fatal. La variable de 530A se usa habitualmente como activo del negocio. No lo es. Es el ingreso deflactado, la correlación con la I530A, que es el ingreso imputado. Es 1,00. Eso significa que si uno mide la productividad como el logaritmo del ingreso por trabajador y a la vez controla por el logaritmo de la D530A, está controlado por el propio resultado. Cualquier estimación construida así es inservible, no por sesgo, sino por construcción. Los otros 3 casos son del mismo tipo. La PES 505 es el código de ocupación de la clasificación CIU 88, no la antigüedad del negocio. La P501 es el filtro de empleo, no un indicador de formalidad tributaria. La P558G4, que suele usarse como acceso a crédito, pertenece al bloque de mecanismos informales y confunde a quien prestó dinero con quien lo recibió. El propio INEI reconoció esa ambigüedad al dividir la pregunta en 2 a partir del 2023. Uso el modelo de empleo e ingresos del ENAO en su corte transversal y en su componente panel. La unidad de análisis es el conductor de una microempresa, empleador o trabajador independiente con 10 trabajadores o menos. El tratamiento correcto está en el bloque de P558E. La pregunta E2 indaga si en los últimos 12 meses solicitó crédito en algún banco, financiera o caja municipal. Y noten que la pregunta nombra explícitamente a la caja municipal, que es la institución de mi instrumento. La pregunta E3 registra si se le otorgaron. Verifiqué empíricamente que E3 es una pregunta de seguimiento. Está definida en el 100% de los casos con E2, igual a 1, y en ninguno del resto. La tabla muestra la evolución. Solicitar crece del 6,6 al 11% entre el 2020 y 2023. Tener en cuenta del 31 al 43, y un dato que después será relevante para la política: la tasa de aprobación
entre solicitantes supera el 90%. El cuello de botella del acceso no está en la evaluación crediticia, está en la decisión de solicitar. La primera estrategia parte de una observación simple: comparar a quien obtuvo crédito con quien nunca lo solicitó. Confunde dos márgenes: el efecto del financiamiento y la diferencia entre empresas que buscan crecer y empresas que no. Si restringo la muestra a solicitantes, elimino el segundo margen, porque ambos grupos revelan demanda de crédito. La comparación pasa a ser entre aprobados y rechazados. Este diseño tiene un antecedente publicado por Carlan y Zimmerman en Review of Finance Students. En 2010, aprobaron aleatoriamente préstamos a solicitantes marginales en Sudáfrica, es decir, a personas que bajo los criterios habituales habrían sido rechazados. Lo que hago es la versión observacional de este diseño. La muestra son 9.232 solicitantes, de los cuales 566 fueron rechazados. Y quiero ser explícito sobre lo que este diseño no resuelve. La aprobación no es aleatoria. La entidad decide por capacidad de pago, garantías e historial en Infocor, de modo que los rechazados están negativamente seleccionados en atributos que también predicen productividad. El sesgo se acota, no se elimina. La segunda estrategia ataca el problema por otro lado. El modelo incluye alfa sub i, un efecto fijo por unidad, que absorbe todo el atributo de la microempresa constante en el tiempo: la habilidad empresarial, la cultura de gestión, la ubicación del sector, y delta sub t, efectos fijos de año, que absorben los choques comunes. El parámetro tau se identifica comparando a la misma unidad consigo misma antes y después de cambiar de estado crediticio. El componente panel del ENAO viene en formato ancho, con 7.337 columnas. Hubo que reorganizarlo a formato largo. Quedan 23.700 observaciones de 9.596 unidades seguidas en 2 o más olas. Pero la cifra que importa es otra: 1.357 unidades cambian de estado crediticio. Solo esas identifican el efecto. El resto contribuye a estimar los efectos de año. La validez de este modelo descansa en la ausencia de tendencias previas. Lo contrasté incluyendo un adelanto del tratamiento. Si la productividad ya venía subiendo antes del crédito, ese coeficiente sería significativo. No lo es. Con un p-value de 0,37, ahora bien, seré honesto, con errores estándar del orden de 0,17, esa prueba tiene poca potencia. No detecta tendencia previa, pero tampoco descartaría una moderada. Estrategia 3. La tercera estrategia renuncia a estimar un número y estima un rango. La idea de Mansky es que si los supuestos de identificación no son verificables, en lugar de imponerlos, podemos preguntarnos qué valores del efecto son compatibles con los datos bajo supuestos más débiles. Sin supuesto alguno, usando solo que el resultado está acotado en el rango observado, el efecto queda entre menos 2,6 y 3,9. Un rango de amplitud 6,6, es decir, no informativo. Los datos por sí solos no dicen nada. Ahora, añadamos dos supuestos plausibles. El primero es selección monótona del tratamiento. La entidad financiera aprueba a las empresas con mejor productividad potencial. Bajo ese supuesto, la diferencia observada
es una cota superior del efecto. El segundo es respuesta monótona. El crédito no reduce la productividad de nadie. Bajo ese supuesto, la cota inferior es 0. Combinando ambos, el efecto queda acotado entre 0 y 0,118. Esta es la diapositiva central del trabajo. Vamos de arriba hacia abajo. Las tres primeras barras en naranja comparan con microempresas que nunca solicitaron crédito. La diferencia simple de medias da 0, 0,640. Con controles y estimación semiparamétrica baja a 0,336. La segunda barra, el de mínimos cuadrados agrupados sobre la muestra de panel, da 0,498. Las tres barras inferiores usan grupos de comparación creíbles. El diseño de rechazados en azul da 0,149. Los efectos fijos en verde dan 0,102 y 0,105. Y la banda sombreada de fondo son las cotas de Mansky y Paper. El punto es este. Tres estrategias que descansan en supuestos distintos y no anidados sitúan el efecto en el mismo rango, entre 10 y 15 log puntos. El diseño de rechazados exige que la aprobación sea ignorable entre quienes demandan crédito. Los efectos fijos exigen que no haya confusión invariante en el tiempo ni tendencias previas. Las cotas solo exigen monotonía. Son tres modos de fallar completamente distintos. Esto nos demuestra causalidad, pero acota el espacio de explicaciones alternativas. Un sesgo que contamina los tres diseños a la vez tendría que operar por canales distintos y con magnitudes similares, lo que es bastante menos plausible que un sesgo que afecte a uno solo. Esta tabla lee el resultado anterior en clave de sesgo. En el panel superior, comparar con quien nunca solicitó da 0,64 en la diferencia de medias y 0,336 con estimación semiparamétrica. El diseño de rechazados da 0,149. La selección por el lado de la demanda sobreestima el efecto en un factor de 3. En el panel inferior, sobre la misma muestra de panel, el estimador agrupado da 0,498 y los efectos fijos dan 0,105, una caída del 79%, es decir, 4/5 partes de la asociación observada entre crédito y productividad corresponden a atributos de la empresa que no varían en el tiempo y que el análisis transversal no puede separar del efecto del financiamiento. Dicho de otro modo, la mayor parte de lo que a primera vista parece efecto del crédito en realidad es quienes son la empresa que lo obtienen. Ahora veremos la robustez. Presento las dos columnas porque esconder la de la derecha sería deshonesto. A la izquierda, lo que resiste. La prueba placebo permuta el tratamiento al azar. El efecto pasa de 0,199 a menos de 0,07, es decir, colapsa a 0, que es lo que debe ocurrir. Añadir una causa común aleatoria no la mueve. Reestimar en el 80% de la muestra tampoco. Excluir cada año por separado deja el estimado entre 0,110 y 0,126, de modo que no es un artefacto del año pandémico. El balance de covariables tiene una diferencia estandarizada máxima de 0,18, por debajo del umbral de 0,25, y ponderar por los efectos de expansión muestral no cambia el resultado de forma relevante. A la derecha, lo que no resiste del todo, las cotas de Rosenbaum sobre 827 pares emparejados dan un valor de p-value de 0,0
70 y 8, ya con gamma igual a 1, es decir, sin ningún sesgo oculto. El estimador puntual del diseño transversal excede la cota superior de Mansky Paper y el e-value es 1,48, lo que significa que una confusión no medida moderada bastaría para anular el resultado. Además, en el análisis de heterogeneidad, ninguna diferencia sobrevive a la correlación por pruebas múltiples. La conclusión honesta es que el resultado se sostiene principalmente por los efectos fijos, no por el diseño transversal. Conclusiones. El crédito formal eleva la productividad de la MIPE peruanos entre 10 y 15 log puntos, o sea, más o menos del 11 al 16%, efecto positivo pero moderado, coherente con la evidencia experimental internacional. La convergencia de 3 estrategias no anidadas es el resultado más fuerte. Un sesgo que las contaminara a todas tendría que operar por canales distintos y con magnitudes similares. El instrumento de distancia geográfica ya no es válido en el Perú contemporáneo. La prueba de falsación empleada es replicable en cualquier encuesta que registre motivos de no acceso. Para política, el cuello de botella está en solicitar, no en la aprobación. Reducir costos de información puede rendir más que subsidiar tasas. Limitaciones declaradas. La aprobación crediticia no es aleatoria. Los rechazados están negativamente seleccionados en capacidad de pago e historial. Los efectos fijos eliminan la heterogeneidad invariante, no la variable en el tiempo. Un choque de oportunidades que impulse a la vez crédito y desempeño seguiría confundido. El estudio de avances carece de potencia, no detecta tendencias previas, pero tampoco las descartaría. Simultaneidad, crédito e ingreso se refieren a la misma ventana de 12 meses. La ENAO es una encuesta de hogares y no separa por completo las finanzas del negocio y la del hogar. La llave del panel produjo un 1,3% de duplicados. Conviene enlazar con el P215. Mejoras y agenda futura. Corto plazo, enlazar el panel P215 y extender a más olas para estimar efectos dinámicos y ganar potencia en el estudio de eventos. Identificar el modelo que combine efectos fijos y muestras de solicitantes, hoy sin potencia. Mediano plazo, margen intensivo. El monto de crédito convertiría el tratamiento binario en una función dosis-respuesta. Mecanismos, distinguir capital de trabajo de activos fijos, exige enlazar con registros administrativos. La ENAO no reconoce el destino del financiamiento. Publicación. El artículo formateado para apuntes, ¿no? Alternativas evaluadas en jefas y estudios gerenciales. Todo el proyecto es público y reproducible en github.com, Randy Fernández P, Crédito MIPE Perú. Bueno, eso es todo mi presentación con respecto a mi trabajo, profesor. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta lo pueden hacer a través de YouTube en los comentarios. Muchas gracias.